Estamos en este minuto en la comunidad Inchimmapu, en la comuna de La Pintana. Esta comunidad tiene una larga historia de mucha importancia en el mundo indígena, particularmente el pueblo mapuche en Santiago. Sobre ello nos va a hablar nuestro invitado esta tarde, José Painequeo, a quien le voy a pedir que él mismo se presente, que nos cuente algo de su historia, porque la idea también es conocer la vida y obra de nuestros líderes, loncos, dirigentes indígenas que han sido constructores esenciales en la causa del pueblo mapuche y de los pueblos indígenas de Chile. Así que los invitamos a compartir unos minutos con nuestro hermano José Painequeo de La Pintana. José, cuéntanos un poco de ti brevemente, cómo llegaste acá, cómo se hicieron las cosas, tu familia, tus ancestros. Bueno, agradecer tu pregunta y también tu presencia acá en nuestra comuna, en La Pintana. Hoy día tenemos una actividad bastante importante para la comunidad. Y respondiendo a tu inquietud, a tu pregunta, yo diría cómo llegué a la capital. Ajá, sí pues. Fíjate que yo soy inmigrante, yo diría de la infancia, no de mi juventud ni de mi adultez, sino que yo por circunstancias familiares tuve que venir, o más bien dicho, me trajeron a Santiago. ¿Estamos hablando de qué? ¿De los Estamos años? hablando de después del terremoto del año 60. Ajá. Estamos hablando varias Sí, décadas. claro, claro, sin duda. Entonces yo viví toda esa infancia en la ciudad, a tal punto que cuando volví a mi comunidad era un pichihuinca, no era un mapuche. Claro. Y eso me trajo también bastante problema, porque aparte del problema que tuve desde niño, sentí esa discriminación en el colegio por mi apellido raro. Todos mis compañeros eran González, Araya, Fuente, Arévalo, y yo era el único Painequeo. Entonces sonaba bastante difícil para los profesores, profesoras, y muy particularmente con mis compañeros, pero eso yo creo que en la infancia lo superé. Y eso, después yo volví a mi comunidad como a los 8 años. A tu comunidad que se llamaba ¿cómo y dónde? Isla Guapi, en el lago Budi. En Isla Guapi, claro. El lago Budi. Hermoso lugar el lago Budi. Claro, y volví ya convertido en un niño citadino, urbano. No sabía mucho, pero me fascinaba llegar al campo, el olor al campo, a las carretas, andar a caballo. Y sentir ese calor de la comunidad, a tal punto que le dije a mi papá, que había quedado viudo de mi mamá, yo no quiero irme a Santiago, porque estaba viviendo con una tía en Quinta Normal. Ajá. Ahí me crié yo, ese fue mi barrio. Quinta Normal. Claro. San Pablo. Santiago Poniente. Claro, Santiago Poniente, Matucana, en fin, todo eso. Ese barrio fue mi barrio de la infancia. Y bueno, circunstancialmente tuve que volver y mi papá accedió, me vino a buscar formalmente, no es que me haya quedado allá, sino que vino a hablar con mi tía, y mi tía no quería que yo me fuera porque ya era un hijo de ella. A tal punto que ella allá tenía pensado en arreglar los papeles para que yo asumiera que era un hijo adoptado, pero legalmente. Y ahí con mi papá tuvieron bastante problema, porque dijo, bueno, yo el niño lo crié, es mi hijo ya, está acostumbrado conmigo, ¿y cómo va a volver al campo con una madrastra? O sea, con otra madrastra en realidad. Así que en esas circunstancias, y hay muchos bemoles más que podría... Me imagino. ¿Y la Pintana cuándo llega prácticamente? Yo llegué cuando terminé la enseñanza. Fíjate que después de eso, mi tía de Santiago era muy católica en esos años.
Yo hice la primera comunión en Los Urdes, Ah, mira. en la catedral de En Los la Urdes. catedral, nada menos. Y bueno, ella era muy católica, entonces ella quería que yo fuera cura. Ajá. Y ella me buscó un colegio. Habló en Valdivia y yo me fui al seminario. Anda. Me fui al seminario por una petición y un consejo de ella a mi papá. Me fui a Valdivia, a San José de la Mariquina, al seminario Sí, pues. San Fidel en esos años. Y ahí prácticamente terminé la enseñanza media. Cuando me iban a dar porque tenía que elegir en el último año, Claro. si irme a capuchino, diocesano o alguna orden para ser diácono. Oh. Y yo dije, no, esta cuestión no es para mí. A mí me lo dije yo mismo, no, Sí, claro, no lógico. se lo dije a nadie. Lo pensé, pero no lo dije. Pero y ya como era grande, dije, vuelvo a Santiago por las mías. Y vine a terminar el cuarto medio a Santiago porque yo quería ir a la universidad. No quería andar de sotana. Así es que terminé mi cuarto medio aquí en Santiago, postulé, di la prueba de aptitud académica en esos años y quedé en la Chile. ¿En qué área quedaste? Quedé en pedagogía. Pedagogía. Me gustaba tanto, mucho la estamos química, hablando- yo era me gustaba mucho la investigación Bonito, sin y duda. quedé en pedagogía en química. Esos años fueron muy convulsionados, igual que ahora, fue Claro. más o menos el año 70, 72 tuve. Y la verdad es que en el pedagógico tuve muy pocas clases ese año y había mucha convulsión, así que dije, bueno, me voy a otra universidad y postulé nuevamente y quedé en la USACH, que ahora es USACH, antiguamente era claro. Universidad Técnica del Estado. La UTEP. Ahí me fui a ingeniería en obras civiles y ahí me pilla el golpe de Estado. A mucho. Y ahí quedé, en realidad ahí ya era dirigente también, estudiantil. Nosotros creamos el FEMS, la Federación de Estudiantes Mapuche de Santiago. Claro, hay historia de Claro, aquello, del sin duda, FEMS. sin duda. Y tuvimos vinculación con la FECH, con la FEUC, íbamos a trabajo voluntario. Mis años fueron muy movidos en la universidad. Y bueno, el golpe nos descabezó a todos. O sea, nosotros salimos escondidos, ya no podíamos ir a clase. Al siguiente año ya no seguí. Y aparte de eso, era dirigente estudiantil del movimiento indígena, que era muy fuerte en esa época. Sí, Con el gobierno de la Unidad Popular, sin duda. teníamos bastante afinidad, teníamos muchas reivindicaciones y muchos proyectos para estudiantes universitarios. Y ayudamos también a elaborar la ley indígena Sí, pues, claro. en esa época, Así la es. el 7729. Sí, así es. Y ahí introducimos un artículo 72, que todavía me acuerdo que las universidades del país deberán dejar cupos especiales Sí, pues. para estudiantes indígenas, de acuerdo como las propias universidades diseñan. Eso fue en el gobierno del presidente Allende. Claro, Sí, casi sí. al final. Sí, en el antes del artículo golpe, 70 sí. yo me acuerdo clarito, Así porque es. fue uno de los artículos que nosotros peleamos, para así decirlo, y que fue una realidad. Y que todos los partidos en la época, ¿no es cierto?, votaron en favor de ese artículo y la ley se aprobó. Así es, así es. Pero eso duró poco, En muchos sentidos, claro. para mucha gente duró poco y Y- más para el pueblo indígena que sufrió efectos represivos muy fuertes. Claro. Y sucede que desde la universidad después tratamos de seguir, pero fue complejo. Tratamos de mantener algunos hogares, fue muy, muy complejo, especialmente estas universidades, ¿no es cierto?, que tenían carácter estatal, fueron cerradas, los alumnos fueron perseguidos y muchos expulsados porque eran de una tendencia u otra políticamente, no había afinidad con el nuevo gobierno militar, por lo tanto todos quedamos fuera de esa
casa de estudio en esa época. Así es. Y fue terrible para nosotros, Sí. principalmente los que éramos estudiantes mapuche, quedamos sin hogar, sin beca y sin poder continuar estudios. Y bueno, hay, como se dice, sálvese quien pueda. Algunos estudiantes, compañeros, se fueron al sur, otros se quedaron escondiéndose en la capital, otros tuvieron más visión y fueron a las embajadas a exiliarse también. Sí. Tengo muchos compañeros que se fueron a Europa, sin duda, por el México. Exilio. Sí. El informe de Verdad y Justicia, el llamado informe Reti, registra 147 hermanos mapuches que fueron desaparecidos durante la dictadura, especialmente en el sur y algunos en Santiago. Y otras decenas de centenares de indígenas fueron encarcelados, relegados o exiliados. El pueblo mapuche sufrió de manera muy fuerte la represión de los tiempos de la dictadura. Ahora, a partir de 1983 adelante se empezó a recuperar más el sentimiento popular y la capacidad de resistencia por la democracia. Aparece el Pacto Nuevo Imperial, tú tuviste ahí un rol muy importante, se creó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, de ahí pasamos ya a la transición, hasta la aprobación de la ley indígena 19.253 bajo el gobierno del presidente Elwin. Esa ley tiene 20 y tantos años de vigencia, claro, es una de las leyes que más ha durado en nuestro país. ¿Cuál es tu opinión de esa legislación finalmente, después de tanto tiempo transcurrido? Mira, yo recuerdo claramente cuando estuvimos en campaña para recuperar la democracia, nacieron muchos movimientos, a propósito que el gobierno militar, el gobierno de la dictadura, creó la ley 2578, ¿no? Que liquidó las comunidades y liquidó también a los pueblos indígenas, porque desde el momento en que un campesino mapuche se hacía propietario de su tierra, de su pequeña parcela, dividida ya, pasaba en ese instante, esas tierras dejaban de ser indígenas y su adjudicatario y su dueño también dejaba de ser indígena. Claro, y eso nos tocó muy fuerte. Decreto, por un decreto, una cosa insólita. Sí. Y ahí yo creo que ahí empezó el sentimiento patrio de los mapuches, el sentido de país, el sentido de la pertenencia cultural, el sentido de no perder la lengua, las tradiciones y muy particularmente la espiritualidad. Y creo que eso nos tocó muy a fondo porque cuando volvió o tuvimos atisbo de recuperar la democracia, dijimos, nosotros aquí queremos tener autonomía y libre determinación. Y eso se lo hicimos saber en el Pacto de Nuevo Imperial al candidato, Patricio Elwin, recuerdo claramente, y él se comprometió también a aprobar, ¿no es cierto?, el convenio 169, que en ese tiempo estaba debutando prácticamente, y que habría un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Entonces, en ese entendido, había que hacer una nueva ley rápido. Y yo dije, bueno, pero si es tan rápido no va a resultar, porque aquí hay muchas cosas que arreglar, pero sí había que presentarlo por eso se creó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, la CEPI, y que ya en el año prácticamente había que tener el documento elaborado para presentarlo al Congreso y que el Congreso aprobara. Y yo creo que en ese aspecto yo tuve razón un poco en cuanto a que las tierras nunca se devolvieron a los mapuches. Y porque el sistema que se había impuesto impedía de tal forma que la CONADI y el Estado tenía que comprarle a los particulares tierra para ser devuelta a los legítimos dueños. Sí, según la ley. Y fue complejo porque hasta el día de hoy es un tema que no está resuelto. Por lo tanto, yo creo que ahí la ley debiera haber tenido un articulado mucho más acorde a los pueblos indígenas y muy
particularmente a la causa que explicitaban los mapuches en ese tiempo, cuál era recuperar sus territorios. Hoy día tenemos los conflictos territoriales, especialmente en Ercilla, Temucuicui, precisamente por ese articulado que los dueños de fundos, los latifundios, no quisieron vender sus tierras para devolvérselos a sus antiguos dueños. Y claro, primero esas tierras tenían que pasar al Estado, después el Estado subsidiárselo a los mapuches, cosa que en las leyes de los títulos de merced nos decían eso. Así es que yo no soy abogado, pero por lo menos me causó una problemática enorme en ese aspecto, y se lo dije en una ocasión al director de la CEPI en ese entonces, que era José Bengoa, y José me encontró toda la razón, y al final José se convenció que eso fue una cosa bastante rápida, porque en el acuerdo marco que hizo la derecha con la concertación, la verdad es que nosotros salimos muy perjudicados. Eso. Ahora, ya para ir terminando, José, tenemos una oportunidad histórica con motivo del plebiscito, porque de acuerdo a la posibilidad de que los indígenas también puedan votar por una nueva constitución y una convención ciudadana más representativa, podríamos decir que se abre un camino para poner en discusión en la nueva constitución todos aquellos derechos fundamentales que no han sido suficientemente reconocidos por el Estado. ¿A ti te parece que tenemos por delante un escenario relativamente más favorable para abordar esto? Indudablemente, porque yo creo que la situación que hoy día está ocurriendo rebalsó el vaso ya. Sí, en todo sentido. Y en ese aspecto yo creo que aquí cabe, ¿no es cierto?, empezar derechamente que Chile tiene que reformular su sentido de país, de Estado, y pasando principalmente por una nueva constitución que empiece desde la gente, que sea un proyecto endógeno, es decir, que nosotros mismos seamos los protagonistas de hacer esto. Así es. Ya. Bueno, vamos a continuar en un rato más para profundizar ahora lo que viene con José Painequeo, dirigente de la comuna de La Pintana, de la comunidad Inchinmapu.